como una caña cascada, una caña seca, débil, que está a punto de romperse. Y a esa caña tampoco Cristo la vino a romper. Ahora quiero decirle algo muy importante. Mire, un pábilo que humea o una vela que está tildando no llama tanto la atención. Ni siquiera la podríamos notar en medio de este auditorio. Si está una velita medio apagándose, quizás ni nos daríamos cuenta porque no llama la atención. Y quizás, mire, quiero decirle algo, quizás muchos de nosotros a veces traemos el fuego como que medio se está apagando y quizás nadie en la iglesia se da cuenta de ti. Incluso hay personas aquí que vienen cada servicio a la iglesia, o vas a tu iglesia y te congregas y sientes que te andas apagando y nadie se dio cuenta de ti. Y peor cuando incluso nadie te saludó el servicio y sientes que te apagas. Y es donde muchos, hermano, la voz del diablo, porque todos escuchamos 3, 4 voces: la voz de Dios, la voz de nosotros mismos, la voz del diablo y la voz de los demás. Y entonces a veces viene el diablo a soplarnos a nuestro oído y a veces nadie te vio, ni siquiera saben que existes, y entonces termina de apagarte tu fuego. Pero tengo una buena noticia para ti: Cristo no vino para apagarte el fuego, Cristo vino para inyectarte fuego. ¿Alguien aquí quiere fuego del Espíritu Santo esta noche? ¿Alguien que me diga amén? Así que quiero decirle con esto, hermano, nadie es demasiado pequeño como para ser usado por Dios. Nadie puede decir: es que yo no tengo nada, yo no soy Lucero Pulido, yo no soy Rubén Pulido. No importa. Si eres un pequeño pábilo que humea, eres suficiente, calificas para que Dios te use a ti también. ¿Alguien aquí lo está creyendo? Yo escuchaba una frase hace tiempo que decía que la iglesia somos el único ejército que remata a sus soldados caídos. Cuando en una guerra se enfrentan dos ejércitos contrarios y supongamos que de aquel lado están batallando mis soldados, cayeron 3, 4, 5 en batalla, están medios moribundos, el ejército va y los rescata y se los traen para volverlos a resucitar, a inyectarles, a que revivan, salvarles la vida. Pero nosotros vemos que alguien cayó, que alguien se equivocó, que alguien cometió un error y le tiramos un leñazo. Y eso le pasa por andar, ¿sigo? De piernógrafo. Peor debería de estar. No, y Cristo no hace eso. Nosotros hacemos leña con la caña cascada, con las cañitas débiles, y Cristo no hace leña contigo. Y si la hace para encenderte fuego a ti otra vez. ¿Cuántos vinieron a ser encendidos por el Espíritu Santo? ¿Alguien le está creyendo a Dios? Así que, amado, no hay ministerios pequeños. Tu ministerio puede ser usado por Dios de una manera impresionante que tú ni te imaginas. Y quizás alguien diga aquí: pero es que yo apenas si sé tocar puertas. De esos nos hace falta muchos. Que los testigos de Jehová nos ganan. Y ahorita voy a seguir con muchas cosas de eso porque voy rápido. ¿Está aquí conmigo? Y quizás usted me voltee a ver medio raro y usted diga: deme fundamento bíblico, pastor. Hay muchos casos en la Biblia. El conocidísimo es David, un pequeño David que tuvo que enfrentar un gran Goliat. ¿Está aquí conmigo? En el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 23 al 26, dice la Biblia que los escuadrones de Dios, el ejército de Israel, estaba escondido, estaba agazapado, estaba metido entre las sombras a causa de Goliat, que se había levantado para intimidarlos, y salía durante 40 días y 40 noches vociferando: el que salga de ustedes y me venza, nosotros le vamos a servir, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Y nadie se atrevía, hasta que el metiche David va a llevar lonche a sus hermanos. Fíjese, su papá pensó que solamente servía para llevar lonche. Si alguien te ve a ti y te juzga por tu apariencia, y si alguien te dice: tú, aunque sea, sirves para llevar lonche, con eso es suficiente para derribar un gigante. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien lo está creyendo? Y entonces ahí va David
Y sale el gigante a gritar otra vez, y David lo escucha, y David dice unas palabras muy diferentes. Y este gigante pecador, incircunciso, ¿quién es? ¿Cómo se atreve a avergonzar al ejército del Dios viviente? Imagínense que usted, todo el ejército, y David se para enfrente del ejército y dice: ustedes son el ejército del Dios viviente, ustedes son el ejército del Dios vivo, ustedes son un ejército poderoso. ¿Por qué tienen miedo? Y entonces David se enfrenta con ese gigante. David es un ejemplo de que ese pequeño muchacho David enfrentó a un gran Goliat. ¿Sabe qué significa el nombre de Goliat? Porque el nombre de Goliat se lo pusieron ahí en la Biblia. El nombre de Goliat significa el que los despoja y los desnuda, el que los despoja y los esclaviza. Y literalmente Goliat era lo que quería hacer con el pueblo de Israel: despojarlo, desnudarlo y hacerlo sus esclavos. ¿Está aquí conmigo? Pero mire, le voy a decir algo. Siempre que aparece un gigante, eso no nos habla de otra cosa más que es Dios queriendo levantar un David otra vez. Siempre que se levanta un gigante, Dios está pensando en levantar un David. Y si hay un gigante en tu familia, es porque Dios te quiere levantar a ti. Si hay un gigante en La Paz, Baja California Sur, es porque Dios te quiere levantar a ti. Si hay un gigante en Aguascalientes, es porque Dios te quiere levantar a ti. Pero alguien tiene que creerle a la voz de Dios esta noche. ¿Cuánto le está creyendo a Dios? Porque hay gigantes en esta generación que también se siguen levantando. Podríamos mencionar muchos. Yo escuchaba al pastor Rubén que decía: es que yo quiero hacer conciertos para que los jóvenes, en lugar de estar escuchando al peso ese, vengan a escuchar al grupo GC. Alguien se tiene que levantar para enfrentar el sistema de la sociedad. Algún valiente, algún pequeño se tiene que levantar. Y yo no sé si para el pastor dijo en algún momento, pero en algún momento esto me va a superar. Pero es más grande el que está contigo que el que está en el mundo. ¿Alguien aquí lo está creyendo? De repente, en este tiempo se ha levantado muy fuerte el gigante de las drogas. Y si tú eres uno de los que se siente incómodo de ver que tus amigos se pierden en las drogas, que están hundidos en el vicio, si tú eres uno de esos, es porque Dios te está incomodando para levantarte como un David. Y alguien se tiene que despertar y decir: yo tengo que ganarme esas almas que se están perdiendo por medio de las drogas. Quizás nadie más se da cuenta, pero tú sí. Y es porque Dios te puso la mirada a ti para que tú te des cuenta del problema y tú vayas a sacar esas almas adelante. ¿Alguien está aquí creyendo? Hoy enfrentamos muchos gigantes. Los gigantes de las ideologías, que si el feminismo, que si el machismo, que si la igualdad de género, que si todas esas cosas. Y alguien se tiene que levantar. Dios está pensando en un David para La Paz, Baja California Sur. Ustedes no se dan cuenta, hermanos, pero desde que Peniel Producciones anda haciendo ruido, hasta Aguascalientes se oye que Peniel Producciones en La Paz, Baja California Sur. Es porque Dios tiene un nuevo tiempo por esta parte de la tierra. Alguien está creyendo que Dios tiene un plan. Dígale al que está a su lado, le doy permiso que le toque el hombro y le diga: Dios está pensando en ti. Bueno, el sermón se llamaba La Revolución de los Improbables, pero ahorita le voy a decir eso. Dice la Biblia en San Juan capítulo 6, verso 9. ¿Cuántos conocen el milagro de la alimentación de los 5,000? Sin contar mujeres y niños. Así que es probable que la alimentación de los 5,000 pudo haber sido realmente unas 8,000, 9,000 personas, si no es que hasta las 10,000. ¿Con cuántos panes? Ahí donde todos nos trabamos, ¿no? Eran 3, eran 2. Eran 5, eran 2. ¿Y quién creen que traía el milagro en sus manos? Un niño. Un muchacho. Dice la Biblia en San Juan 6:9. Aquí, dice uno de los discípulos de Jesús: está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Y Jesús dijo: tráiganmelos para acá. Un niño vio una multitud que estaba escuchando al maestro en su sermón. Y de repente los discípulos tuvieron miedo porque los veían con hambre y ven que ya estaban: Señor, despide a la multitud para que se vayan a comprar comida.
¿Y dónde van a encontrar un Soriana abierto a estas horas que les tenga tanto pan? Denles ustedes de comer. Señor, pero no tenemos nada. Llega un discípulo y dice: yo vi un muchachito que trae ahí 5 panes y 2 peces. ¿Qué hacía el niño ahí con su lonchecillo? ¿Era suficiente? Mire, aquí es donde entra lo loco de Dios, que a veces yo no sé por qué me trae Dios mucho para acá. Todavía también nos ama el Señor, pero yo no sé si ese niño, o más bien Jesús dijo: lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y en algún momento tú quizás has dicho: pero ¿qué tanto es esto? Yo quisiera tener más para poder hacer más. No necesitas más, solo necesitas creer. Con lo poquito que Dios te ha dado, de ahí Dios va a tomar para usar tu vida. ¿Alguien está creyendo aquí? ¿Alguien dice: yo quisiera tener $1,000,000 para edificar un centro de rehabilitación y sacar jóvenes de las calles? No necesitas tanto, solo necesitas creer. Solo necesitas empezar a caminar por fe, a dar pasos, y mientras das pasos, Dios va a empezar a poner provisión. Aquí que crea que Dios está poniendo provisión en el camino. ¿Cuánto le están creyendo al Padre? El lonche de un niño para alimentar a más de 5,000 personas. Y aquí es donde entra lo bonito de la palabra de Dios. Mire, dice 1 Corintios 1:27. Yo creo que Dios te trajo hoy para sanar tu corazón. Siento que hay muchas personas aquí que han sido golpeadas en su corazón. Soy pastor y me disculpo por eso. No soy de aquí, pero a nombre de los pastores te pido perdón, porque quizás hay muchos aquí que incluso por su propio pastor ha sido golpeado. Lo bueno es que hay de muchas iglesias, incluyéndome a mí. Por eso este lugar no es cualquier cosa. A veces se levantan personas que quieren predicar desde aquí. Es una responsabilidad, porque una palabra que yo suelte puede que tú ya no tengas ganas de volver a la iglesia, o puede que tengas más ganas de regresar a la iglesia. Y siento que hay muchos que han sido golpeados y que ahora se sienten incapaces, pero Dios te está viendo la capacidad. Dice 1 Corintios 1:27: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Alguien aquí necesita creer que tiene lo suficiente para que Dios haga algo grande por su vida. ¿Alguien lo está creyendo? Calificas para que Dios te use. ¿Lo crees o no lo crees? Hermano, es que la iglesia tiene que creer lo que es. La iglesia tiene que creer lo que tiene. Y la iglesia tiene que creer lo que puede hacer con todo lo que Dios les ha dado. Casi no tenemos nada, hermanos. Tenemos al Dios vivo de nuestro lado. Solamente lo necesitamos a Él. ¿Alguien aquí quiere eso? ¿Cuánto creen que Dios los puede usar? Ya me voy. Mire, hace tiempo escuchaba un testimonio de una persona que a causa de un accidente quedó cuadraplégica, quedó sin movilidad en sus piernas, tuvo que usar silla de ruedas el resto de su vida, pero vivía en una casa o en unos departamentos y vivía en el 4º piso. Así que ella en un cierto punto se frustró y dijo: pero ahora ya no puedo hacer nada. Y le encantaba servirle a Dios. Y estando en su habitación le decía a Dios: a mí me encanta servirte, pero ahora ya no puedo hacer nada sin mis piernas. Dime qué hacer por ti, por tu obra, por tu evangelio. Y entonces el Espíritu Santo vino y le habló a esa mujer y dijo: está fácil, yo puedo usar cualquier cosa. Comienza a hacer papelitos con palabras de aliento y las vas a aventar por la ventana. Y yo voy a hacer que la gente suba hasta arriba y tú vas a orar por ellos. Así que esta muchacha empezó a hacer recaditos. No te quites la vida, Dios es la esperanza que estás buscando. Si quieres que ore por ti, búscame en el apartamento 413. Y los aventaba por el techo. Y entonces dice que de repente pasaba la gente
y se ponían a llorar con el papelito en las manos así. Esta palabra es la que estaba buscando. Amén, amén. Y ella empezó. Pasaron días, pero a los días se escuchó la puerta. Disculpe, es que me cayó este papelito y tenía esta dirección. ¿Quieres que ore por ti? Sí, es lo que estaba buscando. Al paso del tiempo, esta muchacha siguió haciendo papelitos, versículos bíblicos, mensajes de aliento. Ella solamente hacía su chamba y Dios hacía el resto. Al pasar del tiempo tenía fila fuera de su apartamento esperando gente a pasar adentro para que orara por ellos. No, nunca descalifiques lo que Dios te ponga en tu corazón a hacer, porque Dios te está hablando para que empieces a hacer algo pequeño que va a producir un gran avivamiento en esta región. Alguien que lo esté creyendo en esta hora. Tienes que creerle a Dios. La historia de los grandes artistas, hermano. Y discúlpeme si me escucho medio mundano, pero la historia de los grandes artistas que han impactado al mundo. Y si yo le pregunto a usted que me mencione muchos, me van a mencionar muchos. Mencione uno. Nadie salió. Chente Fernández, Juan Gabriel. ¿Qué más? Claudia Sheinbaum. Hay muchos inmortalizados. Y lo que tienen en común todas estas personas es que tienen historias trágicas, historias tristes, que vienen del rancho, que vienen de lo más bajo y que por alguna razón llegaron hasta lo más alto. En la Biblia también hay muchos. Está David. Nadie daba un peso por David, ni su padre. Pero David era un aferrado. Si quieres, déjame llevarle lonche a mis hermanos. David era obediente a las pequeñas indicaciones de su papá. David era un muchacho que nadie daba un peso por él. Era un improbable. ¿Y saben qué es un improbable? Esa persona improbable es aquella persona que nadie da un peso por ella, que no califica, que parece que no da el ancho, pero cuando empieza a crecer y a llegar a un lugar grande, la gente dice: pero ¿cómo que ese llegó hasta arriba? Es que Dios está buscando un corazón humilde, sencillo, lleno de pasión y de hambre por Dios esta noche. Una pequeña velita que parece que se está apagando, pero esta noche va a ser encendida. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Es el tiempo de los improbables. Es el tiempo de los improbables. Miren, me avergüenzo, pero uno como pastor sí dice, y de Jesús también decían, de allá del rancho de Nazaret saldrá algo bueno. Saldrá algo bueno. ¿Cómo se llama aquí? Chametla. 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 ¿Y qué es eso? Yo no conocía esta región. Yo le voy a decir de dónde soy yo. Yo crecí en un rancho que se llama El Mezquite. ¿Usted lo conoce? Ahora alguien conocerá un mezquite, pero no es el mezquite de Sinaloa ni de... Allá en Zacatecas, entre las gallinas. Y no les cuento más porque me da vergüenza. Mi esposa conoce mi historia. ¿O les digo? No. Nada más le voy a dar Nada más le voy a dar una información y ya usted va a desarrollar lo demás. No había papel de baño en mi rancho. Hágale como que. Y acá andamos. Es que Dios no necesita que seas el más guapo, ni el más atractivo, ni el que tenga la voz así de lucha. Nada de eso. Él está buscando tu corazón. Ese corazón que por la noche dice: Dios, nadie da un peso por mí, pero yo quiero hacer algo por tu reino. Yo quiero hacer algo por la iglesia. Hay jóvenes que se levantan en la madrugada y dicen: yo quiero hacer algo para que mi iglesia se llene de más jóvenes. Y ese corazón que se rinde todas las noches es lo que Dios está buscando para causar un avivamiento juvenil en esta región. Alguien que tenga hambre y que diga: Dios, yo lo quiero. Alguien lo está creyendo y lo está queriendo.
Mire, hermano, de los discípulos de Jesús se decía, Hechos 4:13, esos son hombres sin letra y son hombres del vulgo. ¿Y de dónde salieron? ¿Por qué tienen tanta autoridad? ¿Por qué hablan como si hubieran estudiado en el mejor colegio si son hombres sin letras? Porque no se necesita solamente haber estudiado mucho, se necesita el Espíritu Santo dentro de ti para causar algo grande. ¿Alguien aquí que lo quiera? ¿Alguien aquí que lo esté creyendo? Y si yo lo vi limpiando vacas, dígale que está a su lado, ya te escogió Dios. Dígale, ya te escogió Dios. Y aunque parezcas un pábilo que humea, o aunque te sientas una varita seca, Dios no te va a romper ni te va a terminar de apagar. Dios te trajo esta noche para encenderte. No importa cómo te sientas descalificado, calificas para el cielo. ¿Alguien aquí está creyendo? Así que prepárate para recibir indicaciones de Dios. Mire, esta generación, en todas las generaciones de la iglesia, ha habido tantas cosas, ha habido luchas, que si es de Dios, que si no es de Dios, que esa música suena muy rara. ¿Por qué requintean tanto los de Gesed? Esa música como que suena más de cantina, pero aquí están alabando a Dios, ganando jóvenes para Cristo. ¿Sí o no? Mire, bueno, yo no soy tan viejo, pero cuando entró el reggaetón cristiano, estaban duro. Pero al ser a mí me evangelizaron con reggaetón cristiano. Cuando yo llegué a Cristo estaba de moda la gasolina. Hoy gracias a Dios el hermano ya es hermano. Ya la pongo recién máscara. Mejor pongo sonriendo. Es así. Era condenado. Pero a mí un muchacho me regaló un disco. Traía canciones de Alex Zurdo y de Funky y de Redimidos. Me decía, te regalo este disco. También trae reggaetón. Reggaetón, ¿ustedes tienen reggaetón? Sí, es cristiano. Y empecé a escuchar las letras y empezaron a impactar mi corazón. ¿No tienes otro? Y me evangelizaron así. Después entraron los corridos tumbados y todos les tiramos. ¿Por qué los muchachos están cantando corridos tumbados en la iglesia? Pero hay jóvenes que se están rescatando con esa música. Y la generación va a continuar, hermano. Hay mucho. ¿Qué tal que Dios te está pidiendo que hagas un TikTok donde hables de tu testimonio, donde estabas a punto de suicidarte y Dios te pide que hables esa realidad que viviste en tu corazón y cómo saliste de ahí, y Dios te conecta con 1 millón de personas? Dios lo quiere usar todo. El diablo piensa que le gana a Dios, pero Dios siempre va un paso adelante. Lo que el diablo empieza a usar para destruirnos, Dios lo está pensando usar para ganar miles y miles de almas. Alguien aquí que crea que Dios lo quiere usar. Tienes que dejar entrar a Dios. ¿Cuánto le está creyendo? Hermano, Dios va a traer una incomodidad santa en tu corazón para que empieces a decir, hay algo que yo también puedo hacer. Quizá yo no requinteo como los hermanos, yo no toco ningún instrumento, yo tampoco, hermano. Quizá yo nomás sé hablar y vender periódico. Con eso hace falta para que prediques el evangelio. Dios va a darle coraje a un pequeño David esta noche. Dios le va a dar coraje a un pequeño David esta noche, que se harte de ver a un gigante gritarle a la iglesia. Un David pequeño que diga, ya me harté de que el diablo esté sacando a los jóvenes de la iglesia. Yo me tengo que levantar a hacer vigilia, a hacer oración, a meterme en ayuno, pero de que las jóvenes no me los gana el diablo. ¿Alguien aquí está creyendo eso? Dios te va a incomodar, Dios te va a incomodar, Dios te va a incomodar. Viene una revolución de los improbables. Y no le sorprenda que de repente usted diga, caray, yo no sabía que predicaba así de chido. Yo no sabía que traía la unción que trae. Yo no sabía que Dios lo usaba en milagros. Yo no sabía que Dios lo usaba para rescatar jóvenes. ¿Qué está pasando en la paz? Algo está sucediendo. Cuando el Espíritu Santo se mete, hermano, todo empieza a cambiar. ¿Alguien quiere que el Espíritu Santo se meta esta noche? ¿Cuánto lo quiere? ¿Cuánto lo quiere?
Dios va a despertar pastores valientes también, que le abran paso a las nuevas generaciones. Dios va a despertar pastores con coraje santo y divino por ganar almas para Cristo. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo quiere? Ah, pastor, sigo paro. Sigo. No soy Harrigan, pero sigo paro. Hermano, de repente llegan cosas que nos hartan en la vida. Nosotros tenemos un centro de rehabilitación en la iglesia y estoy harto de que los jóvenes recaigan en las drogas. Hay una incomodidad santa de seguir rescatando a esos muchachos. Hermano, a veces jovencitos de 12 años, de 13 años. Usted está muy a gusto en la iglesia, pero en el mundo afuera es una atrocidad feroz que usted no se imagina. Jovencitas sufriendo violación tan pequeñas, abusos, tanta maldad que hay. Y se tiene que levantar un David que él tenga coraje y diga: no puedo permitir eso. Voy a estudiar leyes y voy a defender a las jóvenes. Voy a meterme a estudiar derecho y voy a defender la causa de los muchachos. Alguien aquí que tenga hambre por despertar algo de Dios en su vida. Alguien que esté harto de que se pierdan los jóvenes. Alguien que esté harto de que se pierdan los matrimonios en el divorcio. Alguien que esté harto de que las iglesias estén vacías. Alguien que esté harto de que el Espíritu de Dios no se mueva. Alguien que esté harto de que no sucedan milagros. Alguien que tenga hambre a un pavidito que esté humando, pero que Dios lo va a encender esta noche. Alguien lo está creyendo. Dios te trajo para despertarte, iglesia. Esta noche vamos a cantar, vamos a adorar, pero Dios trajo una palabra para incomodar tu corazón. Me siento responsable por todo lo que estoy diciendo, pero tengo que decírtelo. Dios no te trajo para quebrarte ni para romperte. Dios te trajo para encender tu corazón. ¿Cuánto lo están creyendo? ¿Cuánto lo están creyendo? ¿Alguien lo está recibiendo? Eres un David. Eres un David de esta generación. Eres un José de esta generación. Dios te está buscando. Y no se preocupe. Dios es bueno. Mientras los músicos empiezan a adorar, veo unas manos dispuestas siempre a trabajar. Temporada. Todo tiene un tiempo y todo llega al tiempo donde Dios expone a los pequeños que están en las sombras, que están ahí atrás sirviendo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ahí está. Espíritu de Dios. ¿Alguien tiene hambre?